La base de la ciencia está en las preguntas, no en las respuestas. La ciencia avanza a base de hacerse grandes preguntas. Jorge Wagensberg, que era un grandísimo divulgador de la ciencia, decía: si la naturaleza es la respuesta, ¿cuál es la pregunta? Y los grandes descubrimientos han venido siempre precedidos de grandes preguntas. Einstein se preguntó: ¿cómo se verá el universo si vamos subidos a lomos de un fotón? Newton se preguntó: ¿por qué se me cae la manzana en la cabeza y la luna sigue en el cielo? Schrödinger se preguntó: ¿el gato está vivo o está muerto? Siempre estamos precedidos de grandes preguntas. Y curiosamente, como docentes, pasamos la mayor parte de nuestro tiempo en clase dando respuestas y evaluando respuestas, en vez de fomentar la capacidad de nuestros alumnos de hacerse las preguntas adecuadas. La ciencia causa sorpresa. Y esta es una gran aliada de los docentes de ciencias, porque si sorprendemos a nuestros alumnos, tenemos ya la mitad del camino hecho para que el aprendizaje que les introduzcamos sea significativo. Bueno, la verdad es que es bastante sorprendente. No se ha caído ni una sola gota de agua y está lleno de clips. La ciencia también explica estas sorpresas y lo suele explicar gracias al lenguaje de las matemáticas. ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí? Aquí está ocurriendo, la clave de esta sorpresa es que es lo que se llama la tensión superficial. La tensión superficial se produce entre las moléculas de un líquido que están en contacto directo con un gas. Es decir, justo cuando yo lo he llenado hasta el borde, las moléculas de agua que estaban en el borde de la copa se unen entre sí formando una especie de membrana, como una especie de piel, que hace que el volumen del agua pueda subir todavía entre 1 milímetro y 2 milímetros más sin que llegue a desbordarse. Una cosa muy importante es que la ciencia permite la equivocación. La ciencia saca tanto conocimiento del error como del acierto. No importa que hayas acertado o no, Pablo, porque científicamente vamos a sacar conocimientos. Hay un montón de descubrimientos que han venido precedidos de errores. La penicilina, los rayos infrarrojos, los rayos X, todos han venido precedidos de errores. Incluso hay un autor llamado Paul Feyerabend, que es un teórico de la ciencia y él a sí mismo se define como anarquista del conocimiento, que dice que la mejor manera de que avance la ciencia no es el método científico, es elaborar hipótesis aleatorias, locas, totalmente contrarias al conocimiento que tenemos actualmente, para que así lleguemos más rápidamente a esas respuestas antiintuitivas que nos ofrece la ciencia. Hemos visto ahí que la ciencia huele. Ya hemos comprobado, ¿verdad?, que la ciencia mancha, y que moja incluso, ¿no?, con la lana. Y es que es verdad, la ciencia mancha, moja, explota. El estereotipo, sé que es un estereotipo, pero el estereotipo que tenemos del científico es de una persona que va con una bata para no mancharse, protegido con unas gafas, porque la ciencia mancha, moja, explota. Y en educación le hemos cedido ese privilegio, el privilegio de mancharse, se lo hemos cedido a las clases de plástica y que además cada vez se manchan menos. Cada vez nos manchamos menos en educación. Y en educación tenemos que mancharnos. En los dos sentidos. En el sentido literal de producir manchas y en el sentido metafórico. Nos tiene que tocar, nos tiene que manchar por dentro la educación. Lo voy a quitar, ¿vale? Y así te vas a mojar totalmente. Ahí va. La ciencia causa sorpresa, ¿verdad? La ciencia es sorprendente y es muy antiintuitiva. ¿No? ¿Lo comprobamos? Vale, ya puedes quitar. Un aplauso para mi padre, por favor, para Diego. ¿Vale? ¿Vale? No tiene otro. ¿Vale? Esta explicación, ya que tengo vuestra sorpresa, os la voy a dejar para que la investiguéis por vuestra cuenta. ¿Por qué no se cae el metacrilato y por qué no se cae el agua? Y vamos ya con el último punto, porque este es muy importante y es quizá el fundamental. La ciencia es divertida. Yo creo que lo hemos comprobado aquí, nos hemos divertido con la ciencia,
Pero la ciencia interesa, la ciencia prende. Los museos de ciencia están llenos. En la televisión en España se habla de ciencia en prime time todos los días. El Hormiguero tiene una sección, la única sección diaria que tiene El Hormiguero, la única, es la de ciencia, porque la ciencia interesa. Salíos a la calle con esto de aquí y ya veréis cómo se os junta la gente, porque la gente la ciencia le interesa. Algo estamos haciendo mal para que a nuestros alumnos no les interese la ciencia.